El gobierno nacional aprobó los recursos para las universidades públicas del país por un monto de 155.000 millardos de bolívares. Además, inició la discusión del contrato colectivo para el sector universitario, en el que al menos se beneficiarán alrededor de 220.000 trabajadores. Autoridades de las principales casas de estudio han manifestado que el presupuesto destinado para las universidades es insuficiente para la operatividad, en las que se agrupa la nómina del personal, transporte, alimentación, mantenimiento de las instalaciones y los planes de estudio del alumnado. El nuevo ministro de Educación Universitaria, Udbel Roa, anunció que se instalarán mesas de trabajo para llegar a acuerdos con los rectores de las instituciones de educación superior con el propósito de analizar los problemas que presentan y llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. Muy buenas noches, sean bienvenidos a Reporte Estelar. Quien les saluda, Stephanie de Sousa. Recuerde que puede hacer sus comentarios a través de nuestras redes sociales, @reporte_GB en Twitter e Instagram. La etiqueta del día de hoy, Reporte Universidades. Y como ustedes ya veían en el material que preparó nuestro equipo de producción, el día de hoy estaremos conversando sobre los presupuestos anunciados para las universidades, porque muchas de ellas han denunciado que solo son suficientes para cubrir salarios a los trabajadores, y por eso vamos a compartir con ustedes las declaraciones del nuevo ministro para Ciencia, Tecnología y Educación Universitaria, Udbel Roa, quien aseguraba que están garantizados todos los recursos para 2017. Como parte de lo que ha sido la instrucción girada por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro de ir a las catacumbas, ir a los espacios, los distintos sectores del país, a sanar heridas. Hoy tuvimos una reunión muy positiva con un sector de las universidades tradicionales del país. Allí pudimos constatar y evaluar la situación actual de tales universidades, entre ellas aspectos muy positivos, presupuesto garantizado para el funcionamiento durante este año, a pesar de las circunstancias a las cuales se ha visto sometido el país. El presidente Nicolás Maduro nunca negó y por el contrario logró fortalecer el presupuesto de nuestras universidades. La educación como prioridad del proyecto bolivariano. En segundo lugar, se pudo aclarar y se pudo establecer comisiones de trabajo para seguir garantizando el acceso a lo que serán los servicios de seguridad social, es decir, el HCN, por parte de las distintas universidades, con los cuales se ha querido manipular, diciendo que el gobierno no había intentado quitar y eliminarlo, y por el contrario, se dejó claro y se da un mensaje claro a la comunidad universitaria que estamos fortaleciendo y garantizando una ampliación inclusive de la cobertura que tradicionalmente se tenía. Bien, y a respuesta de estas declaraciones que ofrecía ya el ministro Udbel Roa, también las representaciones de autoridades de las universidades del país han fijado posición en rechazo a los recursos aprobados a estas casas de estudio. Nuestro compañero Carlos Peñalosa nos presenta la información. Así es, Stephanie, como siempre es un gusto saludarte, y va también nuestro saludo para quienes sintonizan nuestro espacio. La presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios y rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, detalló las dificultades que en materia de seguridad, de mantenimiento y de actividades académicas ha significado la reconducción del presupuesto de esta y otras casas de estudio. Sin embargo, para Cecilia García Arocha, las universidades no han dejado de cumplir con su rol productivo, que es formar jóvenes. Realmente el año 2016 fue sumamente complicado, sumamente complejo, porque estuvimos exactamente frente a la situación de solicitar un presupuesto que fueron de 14.000 millones de bolívares y solo fueron otorgados 4.000 millones de bolívares. Lo demás viene por el perverso crédito adicional, y perdonen la expresión, pero es que es perverso, porque ¿por qué no dan el presupuesto exactamente como lo solicitan las universidades? Sino que a lo largo del año van llegando los créditos adicionales y someten a las universidades exactamente a la misma penuria que estamos sometidos en el año 2017. ¿Qué sucede en el 2017? Lo mismo. Solicitamos un presupuesto de casi 50.000 millones de bolívares, llegan 28.000 millones de bolívares, lo demás vendrá por crédito adicional, pero el funcionamiento del otorgado solamente es para 5 o 6 meses. Se mantiene la reconducción del presupuesto y se mantiene que de ese porcentaje asignado el 80% es para pagar sueldos y salarios.
¿Qué queda para funcionar? 20%. Es decir, funcionar y las providencias estudiantiles. Pero lo mismo ocurre en las universidades hermanas que se agrupan en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. No tenemos ningún problema con las universidades que se agrupan en otra asociación. Lo que queremos es no tener los problemas que ellos supuestamente nos refieren. Entonces nosotros queremos el mismo tratamiento. Y una universidad tiene que tener un presupuesto adecuado para su funcionamiento. Ahora bien, en el caso de la central tenemos 48 escuelas. Estamos repartidas por toda la geografía nacional. Tenemos 11 facultades. Yo quisiera que me dijeran, por ejemplo, ¿qué facultad no es productiva? ¿Qué facultad no hace investigación? Tenemos el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, que ha reducido sus programas gracias al presupuesto insuficiente que ustedes nos otorgan. Si el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico tuviera los mismos recursos que tuvo en un pasado, tuviéramos mucho mejor la investigación, que es la base de una universidad. García Arocha agregó que la baja remuneración de los profesores de esta y otras casas de estudio ha generado una migración importante de estos hacia otras profesiones, generándose un déficit que podría estar en torno al 60% de la plantilla de profesores. Vale la pena destacar que para esta información también tratamos de pulsar la opinión de la Asociación de Rectores Bolivarianos, sin embargo la entrevista no fue aprobada por su autoridad. Es la información que por ahora podemos aportar y con esto retornamos el contacto con ustedes en el estudio de Reporte Estelar. Gracias, Carlos, por tu aporte. Y durante la presentación de su mensaje anual, el presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló que en 17 años se han graduado en universidades nacionales más de 4 millones de estudiantes. En vez de cortarlo, lo que hicimos fue aumentar la inversión social en educación universitaria y llegamos a la cifra récord histórico en Venezuela de 2.829.520 estudiantes en universidades públicas de calidad, gratuitas para el pueblo y la juventud. Los avances en la educación universitaria es indiscutible en la configuración de un nuevo tejido social que va a tener una poderosa incidencia en la fortaleza productiva del nuevo modelo económico que estamos creando. Estas cifras que he presentado van mucho más allá de una mera caracterización cuantitativa. Lo importante es ver cómo comienzan a impactar en la calidad de vida del pueblo, así como también en los diseños de crecimiento del aparato productivo. En 1999 existían en Venezuela 984.000 profesionales en la población económica activa. Para el primer semestre del 2016, este valor se incrementó a 4.919.000 personas, compatriotas profesionales, graduados en universidades nacionales. Un crecimiento del 400%. Vamos de inmediato a compartir los mensajes que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Recuerde que tiene a su disposición Twitter e Instagram, @reporte_GB. Y vamos a iniciar con la señora Teresa Campos. Ella dice lo siguiente: Cojedes, hay 2 universidades que están en estado de abandono, la UNELES y la Simón Rodríguez. También Henry Carrero señala lo siguiente: UNED Puerto Ordaz, una infraestructura pésima, transporte parado por baterías y cauchos, comedores deficientes. Y un usuario que se identifica como Álvaro Muñoz escribe lo siguiente: la UCLA, el presupuesto llega hasta junio. Si hay un nuevo evento de sueldo, se reduce su alcance. También señala este mismo usuario: desde el 2010 se perdió la autonomía universitaria en todas las universidades. No pueden ni elegir a sus autoridades. 8:40 minutos, vamos a hacer una pausa, pero sigue escribiéndonos a través de las redes sociales, que en tan solo minutos estaremos leyendo sus comentarios a propósito del tema de hoy, el presupuesto universitario. Seguimos con más de Reporte Estelar, conversando sobre el presupuesto universitario, y vamos a otras regiones de nuestro país porque nuestra corresponsal en el estado Táchira, Angie Murillo, pudo conversar con diversas autoridades de la Universidad Experimental de esta entidad. Angie.
Amigos de Reporte Estelar, gracias por el contacto. El rector de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, Raúl Casanova, señaló que durante los últimos 10 años la reducción presupuestaria ha sido progresiva. Explicó que el monto solicitado para el año 2016 fue de 15.400 millones de bolívares y solo se aprobaron 5.400, situación que lleva a que se puedan cubrir los gastos operativos solo de 6 meses y tengan que verse afectados algunos servicios. Nosotros estamos haciendo supremos esfuerzos por arrancar el semestre este próximo lunes con los servicios básicos del sector estudiantil, que es lo que comúnmente el sector universitario viene recibiendo de manera regular en cuanto a becas para estudiantes, los beneficios del sector estudiantil, transporte y comedor. Pero aún así, la universidad, que nosotros creemos que una universidad de calidad, está siendo afectada progresivamente. Es una situación muy delicada y llamamos a todos los sectores de la comunidad nacional para que le busquemos la mejor salida posible para que esta universidad, la universidad que todos queremos, la Universidad Venezolana abierta, libre, democrática y plural, se mantenga en los términos que está establecido en la Constitución y en la Ley de Universidades. Entre tanto, el vicepresidente de la Asociación de Profesores de la UNED señaló que actualmente el seguro de hospitalización, cirugía y maternidad solo cubre 200.000 bolívares. Además, los salarios de los profesores son muy bajos, situación que ha llevado a que varios hayan renunciado a la universidad. En la universidad funcionaba un plan integral de salud en el que el profesor y el trabajador de la universidad contaba con otros 200.000 bolívares de cobertura. Ese es el que está suspendido, junto con el tratamientos permanentes que desembolsaba reembolsos y medicamentos para los profesores. Los salarios ahorita son absurdos en función de la situación económica venezolana, lo cual está generando que muchos profesores tengan que renunciar a la universidad, con lo cual disminuye la calidad en las universidades. Hoy en día el salario de un profesor en la categoría de agregado, que es el punto medio a dedicación exclusiva, escasamente llega a ser 2 veces el salario mínimo nacional. Es la información que nosotros podemos suministrar desde el estado Táchira y con ello retornamos el contacto a Reporte Estelar. Gracias por este aporte y vamos ahora al estado Anzoátegui con Evi Bocaccini, quien también tiene posición sobre el presupuesto universitario. Saludamos desde el estado de Anzoátegui. A propósito del tema en desarrollo, nosotros pudimos conversar con el profesor Tirso González, quien es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente. Él nos conversaba que en un 5% han disminuido el número de profesores en esta casa de estudios, principalmente por la desmotivación que origina la crisis presupuestaria. Veamos. Tenemos una Universidad de Oriente, núcleo de Anzoátegui, que está en total deterioro, producto de la asfixia presupuestaria que tiene el gobierno nacional, en donde obviamente se ha desmotivado al profesor y no hay la capacidad de relevo. Hablamos de un 5% de nuestros profesores que por algunas circunstancias han abandonado, pues, y todos los años, todos los meses surge 1 o 2 casos en la Universidad de Oriente. La Constitución establece en el artículo 91 que el salario tiene que tomar como referencia por lo menos el valor de la canasta básica familiar, que al cierre del 2016 al 31 de diciembre está por casi rondando los 750.000 bolívares. O sea, es una situación bastante alarmante, y un profesor ahorita lo que gana son 85.000 bolívares, el de más alto nivel, que es un profesor titular de dedicación exclusiva. O sea, estamos nosotros, los profesores universitarios, en una situación de minusvalía. En consecuencia, el gobierno quiere acabar con la profesionalización de los jóvenes y del país. En relación a las protestas que se realizan continuamente en la Casa de Estudios, señaló que pedirán a las autoridades académicas la reprogramación del semestre. Aporte que nosotros podemos ofrecerles a esta hora desde el estado de Anzoátegui, y de esta manera regresamos al estudio de Reporte Estelar. Gracias, Evi, por tu aporte, y nosotros vamos a compartir los mensajes que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Recuerde, Twitter e Instagram, @reporte_GB, y vamos a iniciar con el señor que se identifica como el tachirense. Él escribe lo siguiente: los muchachos abandonan la cátedra porque cuando salen ganan sueldo mínimo y ya no sirven. También una cuenta que se identifica como Propuesta 20 señala lo siguiente: el presupuesto universitario no permite que las actividades se desarrollen de manera óptima y eficiente. Y Andriesca Moronta también señala: apostamos por lo bueno y por un cambio que genere oportunidades. Arriba los estudiantes. Nosotros vamos a hacer la segunda pausa acá en Reporte Estelar, pero quédese en sintonía de Globovisión.
con más de Reporte Estelar y los trabajadores universitarios también se han visto afectados con la situación presupuestaria que aqueja a las casas de estudio. Nuestro compañero Carlos Peñalosa nos cuenta los detalles. En efecto, el año 2017 comienza con polémicas para el sector universitario por lo que ha sido la inclusión de la prestación del servicio de HCM de 2 empresas estatales que, según el coordinador del área administrativa de la Federación de Trabajadores Universitarios, es un nuevo beneficio para los profesores consagrado en la convención colectiva discutida en el año 2015. Los empleados y los obreros tenían una cobertura básica de 200.000 bolívares desde la firma de la convención colectiva, la segunda, que fue en octubre de 2015. Esos 200.000 bolívares inicialmente no se extendió para los profesores, para una parte de los profesores, los que están afiliados a FAPU, porque ellos querían mantener su estructura mediante los institutos de previsión social de los profesores, los llamados IPP. Pero a partir del 1 de enero, el gobierno bolivariano decide extender el beneficio a los profesores independientemente que exista o no exista IPP. Todos los profesores universitarios del país tienen una cobertura básica de 200.000 bolívares que no depende de su autoadministración de los institutos de presión social de los profesores, no depende de lo que ellos coticen para su seguridad social, sino es automáticamente un beneficio contractual y garantizado por el gobierno bolivariano. Una póliza básica de 200.000 bolívares. A partir de esa póliza básica, los profesores universitarios pueden, siempre que sea su voluntad, seguir utilizando los servicios de su IPP. Al vencerse los 200.000 bolívares del Ministerio de Educación Universitaria, se empieza a aplicar una cláusula de contingencia, un fondo de contingencia, mejor dicho, un fondo de contingencia hasta 1.800.000 bolívares, que todo corre por cuenta del gobierno bolivariano. Si hay que decir, las empresas Horizonte y Bolivariana, en la primera etapa, en los primeros 15 días, el primer mes de funcionamiento, hubo algunas dificultades con las clínicas afiliadas. No había suficientes clínicas, se está corrigiendo sobre la marcha, de manera que en cualquier estado del país haya suficiente capacidad de absorber a los trabajadores universitarios. Sin embargo, para la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUB, esta medida representa una violación a la autonomía universitaria, a los acuerdos establecidos en las convenciones colectivas y además una violación a las leyes. Cuando se discutió la convención colectiva, se acordó que en aquellas instituciones donde hubiere servicios autoadministrados de salud, fondos mutuales, institutos de previsión del profesorado e institutos de previsión social, iban a ser administradas y se iba a nombrar una comisión que estuviera representado el ministerio, los institutos de previsión, las autoridades universitarias y los gremios para fortalecerlo y mejorar los servicios que hasta este momento nos prestaban. Ellos cambian las reglas del juego con una decisión unilateral. Lo que es más grave, esos recursos aprobados en la segunda convención colectiva se empezaron a enviar a las universidades y fueron incluidos en el presupuesto ley de cada institución en mayo de 2016. Y para la ejecución presupuestaria de enero 2017 sustraen esos recursos del presupuesto ley, es decir, eso es una violación de la ley de presupuesto nacional. Sin embargo, ya estamos en conocimiento que el ministerio se reunió con las autoridades y los representantes de los sindicatos y gremios de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Y una vez que él estuvo en conocimiento de las funciones maravillosas que cumplen los servicios médicos para el sector de docentes universitarios, resolvieron el problema y restituyeron los recursos. FAPUB acordó dar un tiempo prudencial al nuevo titular del Despacho de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para restituir estos recursos a las casas de estudio. Además, no descartan acciones más contundentes de no producirse esta acción. Es la información que por ahora podemos aportar y con esto retornamos el contacto con ustedes, no sin antes invitar a la audiencia a participar a través de la etiqueta Reporte Universidades. Gracias, Carlos, por tu aporte y vamos a compartir con ustedes las declaraciones de los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela sobre las deficiencias presupuestarias. Por no tener las condiciones de vida adecuadas. Hoy, a esta fecha, los becarios de nuestra UCB y los preparadores no han recibido sus pagos ni el mes de enero que tienen pendientes, ni mucho menos hay
intenciones o se ven señales de que vaya a llegar los recursos para el mes de febrero. El presupuesto aprobado por el Ejecutivo para este año no alcanza sino para 3 meses de funcionamiento en la universidad. De manera que no vemos cuál es la garantía. No vemos qué es lo que hoy está haciendo el Estado para garantizar que un joven pueda quedarse en sus aulas de clase y formarse con calidad, porque la realidad es otra. Hay un tema grave que tiene que ver con el ejercicio de entender que la universidad tiene que ser un espacio de pluralidad y que tú tienes que llamar a los mejores académicos. Ahí no se ha llamado a los mejores académicos, ahí no hay una comisión central que el Consejo Universitario haya decidido evaluar la situación presupuestaria de la universidad, donde haya unas publicaciones, donde se explique cuáles son por qué necesitamos tanto presupuesto, porque necesitamos tanto recursos para formar a nuestra planta profesoral. Nuestra universidad actualmente, el 60% de la planta profesoral, la UCB, en este caso, tiene edad de jubilación. Es decir, que si esas personas deciden no dar más clases, tenemos un problema de planta profesional. Por eso que yo te digo que el problema del presupuesto va más allá del problema del presupuesto. El problema es saber el modelo de universidad y cuál va a ser el rol de la universidad. Compartimos con ustedes los mensajes que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Antes de finalizar el programa de la noche de hoy, vamos a iniciar con el señor Romer Martínez, quien escribe lo siguiente: cuando un profesor universitario devengue un sueldo igual o mayor que un general, vamos por buen camino. También FENAED Venezuela señala: nos negamos a una educación indigna. Es hora que nuestras universidades logren avanzar. Etiqueta: sin luz no hay futuro. Etiqueta de nuestro programa Reporte Universidades. Ya momento de despedir Reporte Estelar por la noche de hoy, agradeciéndole siempre a ustedes su sintonía y sus mensajes a través de las redes sociales. Y quédese con Globovisión, porque aquí nos vemos todos.